Simón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos avanzando en esta epidemia. Ya han visto esta mañana que ha habido ya nuevas decisiones sobre las diferentes comunidades que van pasando a las diferentes fases de evolución. Afortunadamente, por ahora todo va hacia adelante, no hay pasos atrás, si bien es cierto que tenemos que ser precavidos. No ha habido pasos atrás, pero sí que se han detectado en algunas zonas de España algunos pequeños brotes muy reducidos, con un número muy pequeño de casos, que han implicado tener que tomar acciones muy quirúrgicas alrededor de estos brotes. Afortunadamente no han tenido ningún impacto real en la evolución de las diferentes provincias y además se ha podido valorar que una gran parte de esos casos que se asociaban a estos brotes habían tenido fechas de inicio de síntomas anteriores y, por lo tanto, el brote en sí era probablemente más pequeño de lo que inicialmente podía parecer. En todo caso, brotes pequeños de unas cuantas unidades de casos, ninguno de ellos llegaba a la decena. A día de hoy hemos tenido un total de 446 nuevos casos notificados, lo que hace que la tasa de incidencia en los últimos 14 días en España sea del 15,5%. Estos 446 casos están en línea, poco más o menos, con lo que hemos visto en estos días. Sí que es cierto que están un poco elevados, pero aquí tenemos que dar alguna explicación sobre los datos de una comunidad autónoma, en Cataluña en concreto, que en estos 2 últimos días está teniendo que validar la información, está llegando con algunas cifras que se requieren una explicación más detallada de lo que está pasando, porque los datos tienen algunas incongruencias. Los datos en general son buenos, pero sí que es cierto que los datos básicos que estamos valorando hay que tratar de validarlos de la forma más segura posible. Y ahora mismo lleva 2 días la Comunidad Autónoma de Cataluña que está teniendo problemas con esta validación. Nos han dado a día de hoy 150 nuevos casos fallecidos, es decir, 1/3 del total de los casos, de los nuevos casos notificados en España provienen de esta comunidad autónoma. Los nuevos casos notificados a fecha de ayer, nuevos diagnosticados, a fecha de ayer, en realidad son 33, a la excepción de Cataluña, que no ha dado esa información, no la hemos utilizado por este problema de validación, pero en el resto de España los casos con fecha de diagnóstico de día de ayer fueron 33. Y sabemos que en los últimos 7 días, teniendo en cuenta que no estamos contabilizando Cataluña, en 7 días se ha notificado un total en toda España de 135 nuevos casos, lo cual nos pone en una situación muy buena que nos ha permitido tomar decisiones sobre los diferentes cambios de fase. En cuanto al número de fallecidos, esta cifra que siempre nos da un poco más de pena el poder darla y que vayan, por tanto, mis condolencias a las familias de los fallecidos, hemos tenido un total de 56 nuevos fallecidos. En este dato sí que hemos podido incluir los datos de Cataluña ya validados. Han tenido únicamente 3 nuevos fallecidos con fecha de fallecimiento de ayer, para un total a nivel nacional de 56. De nuevo, mantenemos una cifra muy favorable, equivalente a la que hemos estado observando los días previos y siempre por debajo de los 100. Es una cifra que evoluciona muy correctamente a la par de que la epidemia, con ese ritmo muy descendente en el que nos aproximamos ya a una fase realmente final y que, por lo tanto, como decía, nos permite cambiar de fases. Vamos a poner un mapa relacionado con la incidencia, el número de casos diagnosticados y la incidencia acumulada durante los últimos 7 días en las diferentes comunidades autónomas, para que vean la situación favorable en la que estamos actualmente. Si se dan cuenta, la leyenda está un poco pequeño, pero yo creo que se ve bastante bien. Lo que está más blanco son las provincias que tienen casos entre 0 y 5 en los últimos 7 días. Lo que está más oscuro son las provincias que tienen casos entre 20 y 25 por 100.000 en los últimos 7 días. Es decir, la provincia que ha tenido una incidencia mayor es la provincia de Soria, pero en todo caso en los últimos 7 días ha tenido en total, si no recuerdo mal, son 23 casos. Lo que quiere decir que seguimos teniendo una situación muy controlada. Tenemos también algunas otras provincias que pueden llamar un poquito la atención. Por ejemplo, vemos Teruel, que ha tenido una incidencia acumulada en los últimos 7 días de alrededor de los 15 casos, pero se deben a un brote muy concreto en una zona rural muy concreta, muy limitada y que ha estado perfectamente controlado.
Además, esos casos, algunos de ellos tenían fecha de inicio de síntomas relativamente antigua. Lo que quiere decir que sí que es verdad que los números de casos van muy bien en general en España, y también sabemos que con esta acción mucho más detallada que tenemos ahora en cuanto a vigilancia se refiere, que nos permite detectar los casos antes y por lo tanto reaccionar más rápido, está permitiendo hacer acciones localizadas en puntos muy concretos en los que rápidamente sabemos lo que está pasando y lo que quiere decir en cada uno de ellos. Como ven en el mapa, no sé si se ve bien ahora, como ven en el mapa, Cataluña lo hemos dejado fuera en este mapa debido a esos problemas de validación de la información, y esperamos que podamos ponerlo de nuevo mañana en todas las estadísticas. Al margen de eso, la evolución de la incidencia global en España, ya he comentado antes que era de 15,6 por 100.000 habitantes, sigue la misma evolución que hemos estado viendo en todas estas semanas previas, es decir, bajando aproximadamente más del 50% de una semana, de un periodo de 14 días al siguiente periodo de 14 días. Incluso en algunos de estos periodos ha bajado hasta un tercio de lo del periodo anterior. En concreto, en los últimos 3 periodos de 14 días, del 10 al 23 de abril, la incidencia por 100.000 era de 102 casos. En el siguiente periodo de 14 días, del 24 de abril al 7 de mayo, fue de 40, bajó por debajo de la mitad, y del 8 al 21 de mayo, los últimos 14 días, es de 15,6 por 100.000, es decir, cerca de un tercio de lo que teníamos el periodo anterior. Esto es una evolución que, si mantenemos las medidas de precaución, las medidas de control de la transmisión que estamos aplicando todos, que todos conocemos, y tenemos cuidado en la vuelta a las actividades que van permitiéndonos el paso a las diferentes fases, esto implica que podemos estar muy cerca de tener el virus realmente en niveles prácticamente indetectables, lo cual nos pondría en una posición inmejorable para llegar a esa nueva normalidad, a esa normalidad diferente que nos permitiría una actividad, sí, siempre con medidas de control, siempre con comportamientos diferentes, pero desde luego una actividad prácticamente normal. Yo creo que lo podemos dejar aquí y pasar a las preguntas. Por supuesto.